Hola. Bien, vamos con la palabra esta mañana, esta ocasión, para recibir algo fresco y quiero compartir con vosotros acerca de un personaje de la Escritura singular. Es el personaje de Gedeón, que era uno de los jueces, uno de los primeros jueces. Los jueces fueron personas llamadas por Dios para sacar al pueblo de los atropellos de sus enemigos, ¿verdad? ¿Cuándo el pueblo sufría estas circunstancias? Pues cuando entraba en los ciclos continuos que comenzaban con fidelidad, enfriamiento, rebeldía, arrepentimiento, clamor y vuelta a la fidelidad. Se volvía al ciclo. Esto es un poco la historia del libro de los jueces, donde se dan estos ciclos. Ahora, la historia de Gedeón se relata en 3 capítulos. Capítulos 6, 7 y 8 del libro de los jueces. Y Gedeón vivía en una etapa muy dura para el pueblo. Concretamente, el principio del versículo 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y aparte de esto dice que les robaban las cosechas. Vivían el pueblo de Israel en cuevas. Era un tiempo muy duro, de los más duros de la historia de Israel, con un enemigo muy fuerte, muy poderoso, que hacía que la vida fuera muy difícil. Ahora, la gran característica sin duda que encuentro en la vida de este hombre, que es aplicable a nosotros, es que del capítulo 6 al capítulo 7 hay un gran abismo, hay una gran diferencia. En el capítulo 6 encontramos a un hombre temeroso, inseguro, miedoso y con muchas dudas, haciéndose preguntas continuas acerca de Dios y acerca de él mismo, ¿verdad? Y lo sorprendente es que cuando acaba el capítulo 6, el capítulo 7 lo titulan algunas traducciones: Gedeón derrota a los madianitas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado del capítulo 6 al capítulo 7, donde Gedeón vence una de las batallas más gloriosas de la Biblia? Porque ante un ejército, concretamente, como dice el versículo 12, que estaban tendidos en un valle, dice, como langostas en multitud, está hablando de una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Bueno, pues toda esta multitud de camellos, que era, llamemos, la caballería antigua, y la gente que eran como langostas, dice que Gedeón le vence con un ejército de 300 personas. 300 personas, no más. Entonces, esta es una de las historias o de las batallas más gloriosas de toda la Biblia, ¿verdad? Con muy pocos vencer a muchos, un ejército muy numeroso y muy agresivo. Evidentemente, lo que ocurre en el capítulo 7 tiene su base en el capítulo 6, que no lo vamos a leer por su longitud, pero sin duda vamos a leer algunos textos, porque lo que ocurre en el capítulo 6 es que Dios equipa a Gedeón, lo equipa cara a una gloriosa victoria que ocurre en el capítulo 7. El mensaje de hoy lo titulo Dios, el Dios que equipa, que nos equipa para lo imposible. Fíjate bien lo que digo. Y hay 7 cosas, y quiero aclararte que no son 7 rellenos de una predicación, no son para cumplir un requisito. Son 7 cosas fundamentales, sin las cuales la obra de Dios no se podría hacer nunca. 7 cosas fundamentales. La primera es que dice que todo comenzó cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Estoy en el versículo 11 del capítulo 6, que es al que le vamos a dedicar el tiempo, y dice que un ángel, el ángel del Señor, una teofanía de Jesucristo, dice que se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Si tú lees el contexto, al menos en el capítulo 6 y 7 vemos en tres ocasiones que la palabra temor está asociada a Gedeón. 3 veces se ve un hombre que tenía tendencia
al miedo, al temor. Pero sin embargo, en el enunciado de la primera vez que el ángel del Señor, esa teofanía de Dios, le declara y le proclama varón esforzado y valiente. Siempre pensamos que los valientes no tienen temor. No, los valientes son temerosos que enfrentan el miedo, que es diferente, ¿verdad? Miedo tenemos todos. A todos nos da temor y miedo a algunas cosas, pero la valentía es, a pesar del miedo, ¿verdad?, enfrentarnos a él. Por eso, lo primero que hace el Señor con Gedeón es que le marca su identidad en Dios. Varón esforzado y valiente. Entonces, Dios puso una identidad, la identidad de Dios sobre su propia identidad. Frente a su inseguridad, frente a sus preguntas que hacía, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? No nos había sacado de Egipto y ahora nos ha desamparado. Estas eran las preguntas de un hombre temeroso e inseguro, evidentemente. Sin embargo, Dios pone una identidad sobre la vieja identidad. Y esto es muy importante, porque es la base de todo. Tenemos que entender que ya no somos lo que éramos. La semana pasada casi terminamos uno de los últimos puntos, el penúltimo hablaba de la identidad. Hoy volvemos a repetir este tema, ¿verdad? Ya no somos lo que éramos. Dije, erais engañadores, mentirosos, fornicarios. Eso eres, mas ya habéis sido lavados, justificados y santificados. Es decir, hay una nueva identidad y volvemos al tema porque es importante, porque aquí está la clave de la victoria y la base de todo lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos miembros de su cuerpo, sal de la tierra y luz del mundo. Eso es lo que describe y escribe y proclama y declara la palabra una y otra vez, ¿verdad? Ministros de reconciliación, embajadores suyos, somos colaboradores de Dios. Y además de esto, lo dicho y repetido últimamente, somos muertos en nuestros pecados, resucitados con Cristo y sentados con Él en lugares celestiales, ¿verdad? Es la identidad en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo, volvemos a nuestro viejo pasado. Volvemos a la inseguridad y al temor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos lo que somos, ¿verdad? Por su gracia, decía Pablo, soy lo que soy. La gracia que nos transmite y nos da una identidad. Y esto es básico para entender mucho de lo que vamos a hablar hoy. La segunda cosa que leemos en el versículo 14 dice: y mirándole el Señor, una vez que Gedeón le hace una serie de preguntas, pero ¿dónde está Dios? Pero ¿cómo Dios nos ha desamparado? El Dios que nos sacó de Egipto, ¿cómo es que ahora nos ha dejado? Dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y Dios le dice, mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, y yo enfatizo la palabra tu fuerza. Acabamos de hablar de cuál era su fuerza, ahora hay una nueva fuerza y la identidad. Y dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La segunda cosa tiene que ver con el envío. Dios es el que nos envía a causas imposibles, grandiosas, de locos, de verdaderos perturbados mentales. Pero es Dios el que nos envía. Nos envía lo imposible, pero Él también nos equipa. Y cuando Él nos envía, lo que está declarando es que Él es el que hace que nosotros podamos enfrentarnos a cualquier situación y circunstancia, ¿verdad? Dios nos envía para ir a vencer enemigos del pueblo de Dios, enemigos del Evangelio, y cuando no reciben, dice la Biblia que están recibiendo a Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y cuando no rechazan, están rechazando a Dios. Tenemos que entenderlo. No te rechazan ni te reciben a ti, rechazan y reciben al Dios que proclamamos. La siguiente cosa, después de la encomienda, está en el versículo 16 y que ya lo dijo al principio también del 12. Dice, el Señor dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Acuérdate que al principio ya la primera palabra que Dios le dice en el versículo 12, dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, pero primero dice, el Señor está contigo. Entonces tendremos que hablar, y creo que vamos a hablar de la presencia de Dios. Dios está contigo. Ahora, su presencia nos es asegurada tanto por la palabra como por el Espíritu. Esa presencia irá con nosotros siempre que tengamos necesidad de ella. Es la presencia consoladora, fortalecedora y edificadora de Dios, para que podamos hacer su obra.
Su presencia estará con nosotros siempre que vayamos, ¿verdad? Así dice el Evangelio de Marcos, ya aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es en el contexto de estar haciendo su obra, ¿verdad? Sin su presencia no podríamos hacer la obra de Dios. Por tanto obstáculo que se presenta. Sabemos que estamos penetrando en un mundo de tinieblas, pero su presencia, precisamente, como Dios le decía a Moisés en el Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le contestó, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Podemos identificarnos perfectamente con Moisés. Si su presencia no fuera con nosotros, no habríamos avanzado ni un palmo, nos habríamos quedado en cero. Pero la realidad, ¿qué es su presencia? Cuando escuchamos la palabra su presencia, automáticamente nos viene el sentir la presencia de Dios. Bueno, eso es un aspecto muy importante, pero también la presencia de Dios está en su palabra, está en lo profético, está en su consolación. La presencia de Dios está cuando recibimos las fuerzas de Dios, el ánimo de Dios, cuando recibimos su fe, cuando somos edificados. Ahí notamos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Todo eso es su presencia. Y una manifestación de su presencia también muy habitual es cuando precisamente en el versículo 23 Gedeón se da cuenta que no está hablando meramente con un ángel, sino que es Dios mismo, manifestado en un ángel. Y le dice, ay Señor, Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Paz. La paz es una de las manifestaciones de su presencia, como las otras que dijimos. Una manifestación que dice que estamos en paz con Él. Qué importante es tener la paz de Dios, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos anima y nos ayuda y nos hace, evidentemente, saber, porque la paz confirma que con Dios ya no hay deudas, ¿verdad? Es el Dios de paz que viene a nuestras vidas con ese propósito. Podemos estar tranquilos. Esa paz va a ayudarnos en los momentos más difíciles. En la cuarta cosa que queremos hablar está en los versículos del 17 al 21. Ahí comienza Gedeón a pedirle señales a Dios. Ya veremos que a lo largo del capítulo varias veces le pide señales por su inseguridad. Como vemos, hay cosas que aún no han sido curadas, como que Dios va trabajando paulatinamente. Primero, ¿verdad? Vemos que Dios le da una identidad, después Dios le habla de la encomienda, Dios le habla de su presencia, hemos visto una manifestación de su presencia, ¿verdad? Y ahora vemos que dice que quiere una señal, y entonces pues va y prepara, digamos, de una forma totalmente familiar, una comida en la cual pues prepara carne, prepara panes de levadura y hace un caldo y lo prepara, y el ángel le dice, toma todo eso y dice, y viértelo encima de la peña. Todo, es decir, toda la comida la echó encima de una peña, y dice que subió, versículo 21, dice que el ángel del Señor tocó con un báculo, es decir, con un bastón que llevaba un palo, tocó aquella comida que estaba encima de una piedra, de una peña, ¿verdad?, que nos recuerda mucho a Cristo, ¿verdad?, y dice que subió fuego de la peña, no bajó, subió, ¿verdad?, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces, esto habla del fuego de Dios. Un fuego en circunstancias inusuales, un fuego que viene de la peña, porque dice la Escritura, hablando de Juan el Bautista, dice, yo os bautizo con agua, pero él, el que viene detrás de mí, del que no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, ¿verdad?, dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aquí está escenificado el fuego de Dios, un fuego que dice que consume toda la carne, y es anecdótico porque en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, la palabra del profeta Joel que citó Pedro dice, en los postreros tiempos mi espíritu se ha derramado sobre toda carne. Y aquí vemos una simbología de cómo el fuego consume la carne, el fuego viene sobre la carne, ¿verdad? Y esto nos habla de que el Espíritu Santo viene precisamente para consumir la carne. Por eso la vida en el Espíritu es una vida diferente. Quiero leeros por un momento Gálatas 5, 16 al 26, donde habla de todos los pecados, dice adulterio, fornicación, dice, estas son las obras de la carne.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto que los que las practican no heredarán el reino de los cielos. Pero, dice, el fruto del Espíritu, fíjate, el Espíritu tiene su fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Cuán diferente! ¡Cuán diferente es vivir en el Espíritu cuando el fuego del Espíritu viene a tu vida, que tú lo has recibido seguramente, y ese fuego hace y permite que tú no tengas los frutos de la carne, sino que tengas los frutos del Espíritu. Es decir, la carne es consumida cuando el fuego viene, ¿verdad? Por eso necesitamos no tener una experiencia, sino tener experiencias continuas con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a consumir la carne, viene precisamente a ayudarte en tu vida espiritual para que tú puedas dar frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, los frutos del Espíritu. Son los frutos de Dios, ¿verdad? Entonces, esta señal nos habla de la cuarta cosa con la que Dios equipa a su pueblo, y de la misma manera que equipa a Gedeón, nos puede equipar a ti y a mí, es que Dios nos da su fuego. Ese fuego dice que sube de la peña, pero que consume la carne, ¿verdad? Y las otras cosas que estaban allí, pero que evidentemente nos lleva a una vida diferente, donde el fuego de Dios, la pasión de Dios, ¿verdad? Concretamente Marcos 16 habla de estas señales, y fíjate, casualmente Gedeón le pide una señal a Dios y esta es una señal de Dios, una señal que nos lleva a hablar en lenguas. Acuérdate que las lenguas de fuego recibieron en Pentecostés, echar demonios, dice, podéis tomar en las manos aún serpientes y si bebierais bebida mortífera no os hará daño, que habla de milagros, y también habla de imponer las manos sobre los enfermos para sanidad. Hay un fuego interior, fuego de lenguas, hay un fuego para la liberación de demonios, hay un fuego para las sanidades y hay un fuego para los milagros. Eso es el fuego de Dios, un fuego que empieza en uno mismo, que empieza, repito, destruyendo, consumiendo la carne que tanto mal nos hace. Ya vamos al quinto lugar y vamos a leer del versículo 25 al 31. Quiero leerlo porque es un capítulo largo y no hemos leído todo, pero hay textos que debemos de leer. Dice, aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de su padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribada y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Vemos aquí que Dios le manda a Gedeón que vaya y destruya los altares familiares de los dioses ajenos, concretamente Baal y Asera, ¿verdad? Lo que sorprende es que aquí vemos a un Gedeón que empieza a estar desconocido. Unas imágenes que revelan que había ídolos, dioses familiares, seguramente por años, erróneos, que estaban ocupando el lugar de Dios, y Dios le dice a Gedeón, ve y destruye todo eso, rómpelo todo. Entonces dice que saca un toro, ¿verdad?, de su padre, de los que tenía en su corral, un toro fuerte, grande, y dice que tiró, rompió con todo, lo soltó por la zona, en esta especie de un templillo, algo que debía haber allí, y lo quebró y lo rompió y lo destrozó absolutamente todo. Y al final quemó y mató y sacrificó el toro, haciendo como un
sacrificio al Dios de los cielos, como dejando la señal, Dios ha hecho esto. Es decir, esto no es una cosa de hombre, sino que tiene la marca, tiene el respaldo, tiene la huella de Dios en este evento. Y lo que tengo que decir es que tan pronto esto ocurrió, dice que se organizó un revuelo. De hecho, evidentemente, quien primero observó esto, fueron la gente de los hombres de la ciudad, que bien se dieron cuenta de que había ocurrido algo inusual. Alguien había roto y quebrado todo aquello, algo que le tenían algún tipo de fidelidad. ¿Y de quién ha hecho esto? Y inmediatamente pidieron la cabeza de Gedeón. Y su padre, el padre de Gedeón, que eran sus ídolos, algo entendió y algo discernió, que dijo, pues si alguien ha hecho esto, pues que venga Baal y se proteja a sí mismo, se guarde a sí mismo, se defienda a sí mismo, y empiece el contraataque, que empiece, nos sorprende. Y vemos que aquí tanto el padre como los de la ciudad, como los propios ídolos, estuvieron, digamos, al margen al final. ¿Por qué? Porque Dios le dio algo a Gedeón que la Biblia le llama autoridad. Nadie pudo enfrentar a Gedeón ante su hecho. Eso es la autoridad. Cuando la autoridad actúa, nadie, absolutamente nadie, ni en el cielo ni en la tierra, puede enfrentar esta realidad. Y los ídolos familiares, los dioses de la familia incorrectos que estaban ocupando el lugar de Dios en una casa que era una casa del pueblo de Dios, del Jehová, del Yahvé de las Escrituras, ahora que hacían allí Baal y Asera, dos de los dioses más representativos de la inmundicia, de la carnalidad y de la impiedad contrarios al pueblo de Dios. Pues precisamente ante eso Gedeón irrumpe con verdadera autoridad en su propia casa, ¿verdad? Independientemente de lo que diga la gente, independiente de cualquier ataque de las tinieblas contra su obra. Eso es el efecto de la autoridad. La autoridad cierra las bocas, la autoridad rompe las cadenas, la autoridad frena la acción del enemigo y aún lo expulsa y lo envía fuera. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos autoridad delegada por Dios. Dios nos ha delegado una autoridad para ir en el nombre de Él a echar fuera autoridades y potestades ajenas y contrarias a Dios, ajenas y contrarias a la palabra de Dios. Y por eso la autoridad es la puerta a tocar para que otras puertas se abran, ¿verdad? Es fundamental ir con la autoridad de Dios. En las Escrituras vemos por todas partes, concretamente en el Nuevo Testamento, repetitivamente, cómo Dios delega autoridad a su pueblo. Dios nos ha delegado autoridad. Nosotros no tenemos, Él nos la delega. Y es parte de nuestra identidad. Ahora, hay niveles de autoridad. Claro que sí. No todos tenemos toda la autoridad. No podemos enfrentar cualquier cosa de cualquier magnitud, porque la Biblia habla precisamente de que la autoridad depende de nuestra vida con Dios. Cuanto más trayectoria, cuanto más tiempo, cuanta más fidelidad, mayor autoridad. Por ejemplo, ¿por qué a los dirigentes de la Iglesia se les llama ancianos? ¿Por qué? Pues simplemente por eso. Porque a la misma manera que en las ciudades antiguas del Antiguo Testamento, las ciudades aquellas que había por todo el entorno de Israel, los ancianos gobernaban la ciudad, pues también la Iglesia es gobernada por ancianos, que no habla de gente de edad, aunque pueda coincidir, sino de gente que lleva trayectoria. Y cuando uno tiene una trayectoria con Dios, una trayectoria de fidelidad, de sumisión, de hacer su voluntad, la autoridad emerge, la autoridad aparece, la autoridad se levanta. La autoridad no es algo que uno tiene porque lo oyó en la Escritura y descubrió. No. Evidentemente la autoridad es algo que Dios delega, pero, ¿verdad? La medida que somos fieles en lo poco, dice la Biblia, sobre mucho te pondré. Entonces, aquellas cosas que hacemos que aparentemente no tienen ningún valor o tienen poco valor o son cosas de poca monta, cuidado.
Dios en eso estás haciendo, en eso que estás ahora usando tu tiempo, tus talentos, tu trabajo, ahí está probando tu fidelidad y de eso va a depender tu autoridad. Vamos ya en el sexto punto y vamos a ver que en el versículo 33 y 34 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente, fíjate cuántos eran, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Dice, entonces, dices, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Fíjate que aquí es un momento crítico, el momento donde una voz se oye, se han juntado todos tus enemigos, madianitas, amalecitas y los del oriente. Todos, además, están unidos. Era un momento crítico, pero dice que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Dios siempre viene en los momentos críticos, en los momentos más difíciles, momentos más duros, momentos donde el enemigo enseña su rostro odioso y desagradable. Es el momento donde el Espíritu del Señor viene repentinamente sobre nosotros, ¿verdad? Y dice que tan pronto el Espíritu vino sobre él, ¿qué ocurre? Dice que tocó un cuernecillo. Es una cosa un poco extraña, pero entendemos que dice que cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Quiénes son estos personajes, los abiezeritas? Bueno, si lees el principio del capítulo, dice que Gedeón era hijo de Joás abiezerita, es decir, está hablando de su familia, está hablando de su ADN, está hablando de su gente, está hablando de la tribu en la que él vivía, todos eran primos, hermanos, sobrinos, nietos, etc. Así era, unos cientos, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Pero dice que cuando tocó el cuerno, fruto de que el Espíritu vino sobre él, dice que los abiezeritas se reunieron con él. Y aquí quiero matizar algo importante, porque dice a continuación, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Fíjate, dice cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, él tocó un cuerno, pero como que no quedó satisfecho, como que dijo, ¿qué hago yo con esta gente? Solo a la gente de mi casa, a un ejército que llena como la arena del mar en multitud. Y entonces dice que él hizo algo más, empezó a enviar, pues mira, ir a avisar a esta tribu, ir a avisar a la otra, decir, pero eso fue fruto de sus ojos. Realmente lo que el Espíritu Santo hizo fue que él soplar aquel cuerno y que sus gentes, sus propios vecinos y familiares, los abiezeritas, descendían todos del mismo tronco, se reunieran con él. Pero, como decíamos, Gedeón llevaba la inseguridad y el temor cerca, pegados a él. Ya no eran de su identidad, pero y en este momento, pues, recurrió a eso. ¿Por qué digo esto? Porque después en la batalla vemos que a Dios le pareció a mucha gente la que iba con Gedeón. Es decir, que Gedeón llamó a gente de más. Llamó gente que no debía de haber llamado. Fue su temor y su inseguridad lo que hicieron mandar recados a las demás tribus y saber que me voy a enfrentar al enemigo de Israel. Pero eso Dios no se lo dijo. Lo que Dios le dio fue un cuerno para llamar a sus allegados. Todos sabemos que si tú tocas un cuerno, pues pocos son los que te pueden oír. A tu alrededor, ¿cuántos? ¿300? Bueno, pues esos fueron los que Dios quería y no los que Gedeón quería. Por eso en el capítulo 7 lo que Dios hace es una selección exhaustiva de 31.700 que se quedan fuera y solo se quedan con 300, que yo creo que eran esos 300 de su entorno, de su contexto, de su ADN. Y estamos hablando de cosas que Dios equipa, y Dios nos equipa con un remanente, un pequeño remanente de tu ADN para ganar la victoria. Por eso Dios no le interesan los números, no le interesa que al final se lleven la gloria las personas, sino que dice que Abraham, no siendo nada más que uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Abraham no siendo nada más que uno, bueno, realmente dos, porque hay que contar con Abraham, con Sara, ¿verdad? Pero realmente habla de la unidad. Y estos 300 eran los que tenían seguro su ADN, eran su familia, eran su gente, era la gente con la que conocía, era la gente con la que trataba, la gente que sabía quién era Gedeón. Y esta es la gente que
que Dios le dio. Y así como hemos hablado de la autoridad, el fuego, la identidad, la encomienda y la presencia, hay que hablar de este grupo, este remanente, este pequeño grupo de gente que tiene tu ADN. También Dios le dio esto a Gedeón, no otra cosa. Y concluimos con el último punto, ¿verdad? El último punto está en los textos del 36 al 40. Y es que Gedeón de nuevo pidiendo otra señal más, otra señal más. Mira que ya tenía cosas, otra más. Bueno, pues lo que dice aquí, él dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, como veis, no le llegó esta señal, aún hay una última señal. No se encienda tu ira contra mí. Se da cuenta que le estaba cansando un poco a Dios, ¿verdad? Y dice, no se encienda tu ira. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ahora lo vamos a hacer al revés. Es decir, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, parece un capricho de Gedeón. Y es como un juego, ¿verdad? Primero que se moje una cosa y la otra no. Y después que se moje lo que no se mojó antes y que quede seco el resto, ¿verdad? Parece como un caprichito, una cosa estúpida, ridícula. Pero Dios quiere enseñarnos algo con esta señal última. Y es que Dios no solo le contesta a las dos señales, las dos últimas señales, de este último punto, este séptimo, último y definitivo punto que estamos hablando sobre las 7 cosas con las que Dios equipa y equipó a Gedeón y también con las que nos equipa a nosotros como su pueblo. Yo creo que aquí Dios le dio a Gedeón una visión profética de algo que iba a pasar. Y probablemente no solo en este tiempo, en el tiempo de Gedeón, sino en el tiempo de hoy. Al principio vamos a considerar que hay 3 cosas. Primero, un vellón, que es un trozo de piel de animal, ¿verdad? Y habla del rocío, que viene del cielo, y la tierra. Solo son 3 cosas. El vellón, que representa a un objeto, concretamente un animal, la tierra, que habla de la tierra, y el rocío, que es el rocío. Son las 3 cosas que se conjugan aquí. En la primera prueba, lo que se impregna es el vellón, es decir, la piel, pero la tierra queda seca. Y esto es lo que habla es de una primera etapa. Dios habla de 2 etapas que son las dos señales, que voy a hablar ahora. En la primera etapa, Dios impregna el vellón con el rocío, lo empapa. Dice que de tal manera que coge el vellón, lo exprime, ¿verdad? Y se llena una taza de agua. O sea, que realmente estaba bien empapado del rocío, bien empapado de la frescura. ¿Qué es lo que el rocío representa bíblicamente? La frescura de Dios, como el rocío del monte Hermón, el cual desciende sobre los valles. Recordamos el cual desciende sobre los montes de Jerusalén. Hablábamos de esto en el Salmo ya hace unas semanas. El rocío habla de la frescura y lo sorprendente, ¿verdad?, es que hay una primera etapa en la cual Dios llena, ¿verdad?, a su pueblo. Por eso hablo de un vellón, con una persona, ¿verdad?, en medio de una tierra inmensa que queda totalmente seca, pero Dios da frescura, da vida, le trae, intimidad, le trae gloria de Dios, le trae frescura del Señor, le trae una vida poderosa a un vellón que habla de una persona. Y esto habla de la etapa que creo que hemos atravesado, y es que ante la indiferencia de la gente, ante un país que no se doblega ante el poder del Evangelio, Dios puede ungir a aquellos que le buscan, a aquellos que quieren esta señal en su vida, aquellos que desean de Dios, aquellos que realmente quieren estar frescos en Dios, a pesar de que el ambiente es seco, a pesar de que nadie escucha, nadie tiene mucho interés, hay rechazo al Evangelio, el Evangelio no es bien recibido, pero tú puedes estar fresco. Tú puedes estar vivo, tú puedes estar victorioso, tú puedes vivir en el Espíritu. Eso es de lo que habla la primera señal. Y esto creo que habla de una etapa que hemos vivido, pero habla también a continuación de una segunda etapa. Y ahora es justo al revés. Ahora es la tierra la que está llena de agua.
Es la tierra la que está empapada de la frescura de Dios. Y esto me habla de un nuevo tiempo, de un tiempo que viene donde, como dice la Escritura, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Esto habla de la visión profética de lo que viene a continuación. Una tierra totalmente llena del conocimiento de Dios, iglesias y creyentes y ministerios, milagros, señales y conversiones por todas partes. Pero hay un riesgo. Y es que tú, que en este caso representes el vellón, esté seco. Lo he visto. Ocurre en muchos avivamientos. La gente se acostumbra a la vida, a los milagros, y ya no tienen comunión con Dios. Realmente están secos, viven inconscientes de lo que está pasando a su alrededor. Y este es un riesgo del que Dios quiere avisarte. Has pasado la primera etapa, la etapa donde la tierra estaba seca y tú estabas lleno de Dios, pero cuidado que viene una segunda etapa, va a ser gloriosa, pero no descuides tu comunión con Dios, no descuides, no te quedes seco, no vayas a ser que tú seas un mero espectador. Ocurre en los avivamientos. Y esto es un aviso, pero al mismo tiempo es una consolación profética. La tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Es decir, las aguas un día van a salir de su entorno y van a inundar el planeta. Creo que está hablando de unos tiempos que vamos a vivir. Cuando Dios va a hacer algo grande y poderoso, va a tener que echar mano de sus escogidos. Dios siempre usa lo profético, esta es la última señal que hemos hablado, para estimular, para mover, para motivar a su pueblo para la tarea. Esta voz profética es fundamental para saber lo que Dios va a hacer. La visión profética es el plan de futuro para lo que viene, ¿verdad? Pero recuerda, Dios también ha puesto su identidad sobre tu vida, su encomienda, su presencia, su fuego, su autoridad, su remanente y su visión profética. Recuérdalo. Repito que esto no es un relleno para cumplir un requisito. Es lo que Dios ha preparado y prepara en tu vida, y esto también es para ti. Todos tenemos acceso a la identidad, la encomienda, la presencia, el fuego de Dios, la autoridad de Dios, el remanente de Dios. Y ojalá tú estés entre ellos. Y por supuesto esa visión profética que Dios ha dado al mundo entero para que podamos evidentemente conquistar lo imposible. Que Dios te bendiga, ayude y anime. Él está contigo, recuérdalo, varón esforzado y valiente. Aunque estas palabras te puedan sonar como un poco ajenas, son tuyas. Dios lo ha dicho, te ha dado una identidad, te ha dado un poder, te ha dado autoridad, te ha dado fuerza, te ha dado ánimo, te ha dado paz, te ha dado visión y te ha dado compañeros a los tuyos. No los olvides, estás equipado para lo que viene. Dios te bendiga, el Señor te ayude. Amén.